Bien, entonces para continuar y para de alguna manera ir cerrando también la presentación de este programa, no les voy a leer todo el programa para no cansarles, pero sí quiero resaltar los resultados del aprendizaje por cada unidad, que me parece eso sí importante destacar. Los contenidos, eso después ustedes los pueden leer y además vamos a irlos desarrollando, quizá algunos también, como les decía, modificando de acuerdo a lo que se nos vaya presentando. Eh, Luego voy a hablar algo sobre las actividades de aprendizaje y dejaré para el final la evaluación y bibliografía, dejándole una pregunta a modo de cierre para esta primera sesión. Bien, entonces como les decía, sin el afán perdón, de leer todo el programa, quiero entonces concentrarme en cuáles son los resultados que queremos en cada unidad. En la primera unidad es tomar en consideración, reconocer que la ética, eh, como parte de la persona humana, ¿no? Como parte constitutiva del ser humano, posee un carácter libre y social, ¿no? Y esto está orientado, el comportamiento ético de la persona está orientado en buscar la felicidad, ¿no? La búsqueda de la felicidad, que nosotros lo podemos traducir también en la plenitud, está entonces movilizado, se dinamiza a través del comportamiento ético, libre, social de la persona. Entonces es importante identificar ciertos conceptos, ¿no? Como por ejemplo, qué cosa es la ética, qué cosa es la moral, qué son los valores, qué son las virtudes, en fin, ¿no? Y reconocer elementos fundamentales de la estructura del acto moral. Cuáles son como los componentes, cuáles son los elementos que constituyen o que uno desde la ética cristiana se considera parte de los actos morales de la persona. Eh, Luego, en la unidad 2, queremos distinguir, ayudar a distinguir críticamente la propuesta de algunos sistemas éticos, ¿no? Poder aproximarnos a algunos sistemas éticos que han sido importantes dentro del desarrollo de esta pregunta, eh, dentro de la importancia que reviste, digamos, la pregunta hecha en distintos escenarios históricos a lo largo del tiempo. Cómo esto nos va a ir llevando entonces a relacionar la ética entre el deber y la felicidad. Entonces, la apuesta es que vayamos encontrándonos con elementos que nos permitan reflexionar acerca del valor de la dignidad humana, por ejemplo, considerando o siempre estando a la luz de los valores éticos cristianos, distinguir entre elementos fundamentales de las dos propuestas metodológicas para el discernimiento ético, desde la teleología o de la deonteología. Vamos entonces a ir conociendo estos sistemas, vamos a ir de alguna manera profundizando en ellos para entender que sobre la ética, ¿no? Hay también corrientes, propuestas, escuelas y miradas diversas, ¿no? Y finalmente, lo propio del cristianismo, ¿no? ¿Cuál es la propuesta ética que brota del comportamiento y legado de Jesús de Nazaret, que se concentra para fines de este curso en dos hitos o hechos, discursos, más bien dicho, eh, que vendrían a concentrar el corazón del mensaje cristiano, el Sermón de la Montaña y el Juicio Final. Estos dos textos que pueden algunos de ustedes ya conocer, familiarizados con la liturgia católica o evangélica, o con la familiaridad que de repente se logra con el estudio bíblico, son dos discursos emblemáticos del Evangelio de Mateo y que concentran de alguna forma la invitación o el sentido que Jesús le daba a su modo de ser en el mundo, a qué hay que hacer. Entonces vamos a tratar de reconocer cuáles son las características de la propuesta ética de Jesús, como una opción que nos puede hoy día iluminar, que nos permitirá dialogar con el hombre de hoy. Vamos a ver situaciones que nos van a permitir aplicar el método de discernimiento cristiano en situaciones reales, ¿no? Y vamos a también a
a reevaluar y quizás examinar, analizar nuestra propia respuesta ética a la luz de lo reflexionado en el curso, ¿no? Si mi pregunta ética es ¿qué he de hacer?, ¿no? ¿Para qué estoy? Lo podemos también simplificar, ¿no? ¿Cuál es el rol que cumplo dentro de este puzzle llamado humanidad? ¿Tengo algún rol o simplemente vivo nomás? Que es válido también, ¿no? O sea, uno puede también decidir y decir, me resto, no tengo por qué estar aportando nada y simplemente vivo, ¿no? Llevo la existencia de manera simple, sin pregunta, sin conflicto. La pregunta ética es una pregunta que entraña conflicto, ¿no? Porque tiene que ver con cómo me relaciono con los demás, cómo quiero llevar la vida, y cómo me proyecto. ¿Mm? Cómo las relaciones me van de alguna manera también definiendo en lo que soy y hacia dónde quiero ir y proyectarme. Bien, entonces, dicho esto, vamos a... ustedes van a estar después bien ahí. Les invito a que lean el programa, tomen unos minutos de lo que hoy día significaba la sesión de 1 hora que tenemos y aprovechen de leer los contenidos de las unidades de aprendizaje. Vamos a pasear también por algunos grandes filósofos que también llevaron la pregunta ética al momento donde les tocó vivir. Esta es una pregunta que claramente no es en estricto rigor cristiana, ¿no? El cristianismo hace una respuesta, ¿no? O formula una respuesta, pero hay varios sistemas que tienen elementos éticos, ¿no? Religiones que también tenían un piso ético y sistemas filosóficos también. Entonces vamos a conocer un poquito de eso en algún momento de las sesiones que vamos a tener, o presenciales o asincrónicas. En cuanto a las actividades, bueno, tenemos que sabemos y tenemos conciencia que la situación actual nos lleva entonces a trabajar a través del espacio virtual con clases expositivas, como también decíamos hace un rato atrás, de manera sincrónica, pero en algunos momentos también vamos a intercalar con clases asincrónicas, de modo que ustedes puedan disponer y también para que podamos flexibilizar ante situaciones, contingencias que en este minuto hoy día, en verdad, dada la experiencia, escapan de nuestras manos y es mejor estar dispuestos a esa flexibilidad, ¿no? que yo creo que ha sido un aprendizaje para todos. Dado que es difícil hacer trabajos grupales, creo que la experiencia de talleres va a ser difícil, ¿no? Por lo tanto van a ser trabajos individuales en su mayoría, vinculados a lecturas de textos seleccionados que ustedes van a tener. Y que yo, como les digo, les iré señalando clase a clase, sesión a sesión, cuáles van a ser o cuáles son requeridos para profundizar y cuáles no. No se preocupen si, por ejemplo, una sesión encontramos que el manual propone 5 actividades y yo no les digo ni les pido ninguna. Incluso es probable que les pida otra actividad o que les invite a hacer otro trabajo, ¿no? Entonces, eso se lo dejo nuevamente en claro. Lo que sí se privilegiará obviamente son las lecturas de textos, reflexiones individuales en relación a conflictos éticos. Ojalá que esas reflexiones individuales puedan también trascender al espacio de las clases presenciales, de manera que también veamos todos enriquecidos la posibilidad de también profundizar en preguntas que desde otros resuenan también en cada uno y nos permite ampliar la reflexión. Entonces, además de esto, vamos a estar entonces propiciando el espacio del aula virtual a través quizás de alguna pregunta o simplemente vamos a estar propiciando el espacio de las clases que tengamos, de los encuentros que tengamos, en donde ahí fundamentalmente se tratará de resolver preguntas, dudas, consultas, ¿no? Bien, y en cuanto a la evaluación, yo les quiero pedir y sugerir
Dado que, vuelvo a lo que les señalaba en el video anterior, hemos tenido la dificultad hoy día de la clase presencial, de no tener nuestra primera clase, nuestro primer encuentro presencial. El próximo viernes, disculpe, el próximo viernes 21 de agosto, que sería nuestra clase presencial, ahí me gustaría con ustedes entonces definir el tema de las evaluaciones. A mí, en lo personal, me gustaría que fuesen 3 evaluaciones, una al cierre de cada unidad, siendo la última evaluación la que integre más los aprendizajes de los distintos elementos que fuimos viendo y profundizando a lo largo del semestre. Pero eso lo quisiera conversar con todas y con cada uno de ustedes la próxima sesión o con los que van a participar de la clase presencial. Por lo tanto, si ustedes ven en el espacio donde se encontrarán en el programa donde se habla de las evaluaciones y de los resultados de aprendizaje, solamente ustedes van a encontrar entonces 3 evaluaciones con sus porcentajes, pero no definidas todavía cuáles van a ser o en qué va a consistir cada una. ¿Ya? Eso les pido entonces que tengamos un poquito de paciencia para poder definir eso lo más pronto posible. Y finalmente ustedes se van a encontrar con bibliografías y otros recursos para el aprendizaje. Hay una invitación a la lectura de la Constitución Pastoral Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II. Yo voy a tratar de conseguir eso en PDF para poder subírselo y dejárselo a disposición. Es el documento eclesial que yo daré a leer, digamos, que ustedes lo puedan leer y profundizar. Y junto con ello, que se centren también en el manual del curso, fundamentalmente. Los otros elementos que ahí están sugeridos bibliográficamente los dejo a criterio de ustedes. Para mí, el documento que debieran leer es, y que no es para recargarlos con otras cosas, es solamente la Gaudium et Spes, como bibliografía obligatoria. Aunque, como les digo, ahí en el programa ustedes se van a encontrar con otros elementos sugeridos, pero que yo no les exigiría que lo tuviesen a cuidado cumplir. En todo caso, la bibliografía complementaria también va a servir mucho para profundizar en este curso, sobre todo todo lo que puede ayudarnos a darnos cuenta cuál es el estado actual de la pregunta sobre el hombre y su qué hacer, cómo se comporta. Hay otros que les va a ayudar sobre todo a profundizar de manera más simple y amable sobre la pregunta ética, ¿no? Dentro de ellos les sugiero la lectura de Cortina, les sugiero también que puedan leer a Aristóteles, la Ética Nicómaco. Son clásicos, uno más moderno que otro, obviamente, pero que encierran una reflexión sobre la pregunta, ¿no? La pregunta ética, y da pistas por donde uno debe ir dirigiendo los pasos para poder entonces hacer que se cumpla aquello que de alguna manera encierra la pregunta por el qué hacer, ¿no? La felicidad, el camino hacia la felicidad y hacia la plenitud. Y bien, y para ir cerrando y a la vez también aprovechar el tiempo de la clase de hoy, o sea, ya les queda pendiente el terminar de leer ustedes el programa, y para finalizar la sesión de hoy les quiero dejar una pequeña tarea que lo voy a retomar en la próxima clase. ¿Qué es la ética para ustedes? ¿Qué es lo que saben de la ética? ¿Qué conocen? ¿Qué es la ética para ustedes? ¿Qué han aprendido hasta ahora sobre ella? No busquen en diccionario, no busquen en nada, sino que desde su experiencia, desde lo que traen, ¿qué es la ética? ¿No? Entonces, a partir de la próxima clase vamos a despegar desde las respuestas que ustedes traen a esta pregunta. Yo le iré preguntando algunos al azar, y ahí veremos entonces cómo a partir de esas ideas que van a traer empezamos a profundizar sobre la pregunta, ¿no? Bien, un gusto de poder empezar a aproximarnos a través de esta plataforma, y ya nos estaremos viendo prontamente en un encuentro presencial. Que estén muy bien, un buen fin de semana, cuídense mucho y nos estamos viendo.